Como ven, es súper bonita y obvio, tiene también muchos años de antigüedad. Esta se comenzó a construir en el año 1025. Moin, servus und hallo. Bienvenidos a un nuevo video. Hoy estamos en la ciudad Speyer. Queremos mostrar todo lo que tiene la ciudad. Es una ciudad muy histórica y hemos aquí antes mucho tiempo, pero hoy queremos mostrar todo y explicar también. Y explicarles Explicar un poco y cómo es nuestra ciudad y en qué consta. Esperamos que les guste mucho. Vamos. Estamos aquí en el mercado. Es cada sábado de 7 hasta 1. Hasta la 1 de la tarde. Y tú puedes comprar todo aquí, fresco, vegetales. Y Alemania no tiene solo supermercados con plásticos o no fresco. También tenemos cosas frescas. También hay mercados y claro que los precios varían, esa diferencia que en nuestros países en Latinoamérica ir a un mercado, o especialmente hablando de Ecuador, sale más barato comprar en un mercado que ir al supermercado. O sea, aquí es todo lo contrario, más fresco, más caro. Así es. Tiene un poco de lógica, ¿no? Pero vamos a ver qué tienen aquí. ¿Qué tenemos? ¿No? Sí, vamos. Lo que no puede faltar es el pan en Alemania. Aquí el pan no falta y obvio podemos encontrar aquí en el mercado. Es el pan fresco, recién hecho, súper rico. Se ve delicioso. Tenemos verduras de Italia. No solo de Alemania, pero hay de Italia. Nice. Y unas bonitas flores que puedes encontrar aquí y apoyando a lo local. Súper bueno, siempre me ha parecido buena idea y súper lindo estas flores. Vamos a ver. Y podemos encontrar también un stand de quesos. Ama mucho el queso, demasiado el queso. Hay varios tipos de queso, la verdad. Bueno, no todos son de mi agrado, pero súper ricos. Y no puede faltar la carnicería y donde que sí se vende carne fresca y salchichas. Ya saben que los alemanes aman las salchichas. Acá en un costado de la iglesia, o sea, de la catedral, encontramos una representación del Monte Olivo, donde estuvo Jesús. Fue construido en el año 1505 y 1512. O sea, tiene sus añitos de antigüedad esta representación, que en sí es muy bonita y muy atractiva también. Y aquí en esta parte tenemos el Museo Histórico de la ciudad. Podemos encontrar, obvio, como lo dice Museo Histórico, mucha historia sobre Speyer, pero no solo sobre Speyer, sino sobre la región
en la que nosotros estamos, o sea, la región de Pfalz. Claro que a veces aquí en el museo se presenta varios temas, como por ejemplo ahora el tema que hay aquí y que se está presentando son los militares de Francia en esta región de Pfalz. Y aquí tenemos el Palacio del Obispo y está construido en 1704. Y este palacio, como lo ven, es súper grande. Bueno, al parecer aquí vive el obispo, no tenía idea. Te juro, yo pensaba que vivía ahí en la catedral, ahí tenían como un cuartito normal, pero no. El obispo vive aquí, en este palacio súper grande. Y aquí estamos en nuestra hermosísima catedral. Cuéntales, amor. Es el Dom, que es Domo, y es el lado más famoso aquí en Speyer o en esta región. Como ven, es súper bonita y obvio, tiene también muchos años de antigüedad. Esta fue construida, se comenzó a construir en el año 1025 por el emperador Conrad II. Y la idea estaba que construir una iglesia más grande, la más grande iglesia. Tiene un largo de 134 metros y tiene una altura de 33 metros. El punto más alto es 71.20 metros. El domo fue destruido de la guerra con Francia en 1689 y construido otra vez en 1772 hasta 78 este año. Sí. Reconstruido. Y como ya lo dijo Patrick, como la mayoría de los lugares históricos fueron destruidos por la guerra, pero lo bueno es que fue reconstruido. Y el domo fue en 1981 en el UNESCO, o estaba un UNESCO hasta este tiempo. Son diferentes cosas tú puedes ver en el domo que son muy interesantes, pero actualmente está cerrado por un evento, no sé. Puedes subir a la torre, al punto más alto que está ahí, y también hay una bóveda en la catedral donde que están 4 emperadores y 4 reyes. Y aquí tenemos el Domnapf, directamente al frente de domo. Y esto representa como una copa. ¿En qué año fue construido? Construido en 1490. Cuando hay un nuevo obispo. Esta copita la llenan con todo el vino. La llenan todo con vino, solo para que vean. Y esta casa es un bonito lugar, es un restaurante y aquí preparan su cerveza, aquí preparan la cerveza. Domhof. Domhof se llama. Bueno, y aquí en este punto, como ven, este es el punto de encuentro del Camino de Santiago de Compostela.
Entonces son los caminos de peregrinación cristiana, normalmente de origen medieval. Y aquí tenemos otra iglesia. Esta iglesia se llama... Dreifaltigkeitskirche. Así se llama la iglesia. Fue construida en el año de entre en el año de 1701 y en el año de 1717. Y es una iglesia protestántica. Esta es una iglesia protestante, sí. Ahora queremos mostrar la ciudad, parte un poco más, no sé, 100 metros de del centro de la ciudad de para la abajo. calle mayor, ya. Y aquí es el parte también muy viejo, claro, y está muy bonito también para caminar y ver diferentes cosas. Esta es la parte antigua de la ciudad. Todavía tiene estas casitas. En esta parte llegamos al puente. Este puente se llama Sonnenbrücke, que sería en alemán, pero se traduciría como el puente del sol. Así como ustedes ya ven, y hay casitas que llevan todavía ese estilo del pasado. Es muy bonita esta parte de la ciudad antigua. Y este riachuelo se llama Riachuelo Speyer. Y aquí es el Fischmarkt, que significa mercado pescado. Y antes, gente de vendedores de pescado y madera encontra aquí y Vendían su producto. yeah. Pero ahora o hoy no es un oficio en Speyer, no es un oficio hoy. Entonces ya no se puede encontrar como puestos donde que venden pescado ni nada, y solo lo nombraron a este parque de esa forma y le pusieron un pescado ahí. Y como ustedes ven en esa casa de color Rojo rojito o algo así, es el Rathaus. Antiguamente en este lugar estaba el alcalde o la alcaldesa de la ciudad, pero ahora ya no más. En este lugar también fue donde nos casamos nosotros. Sí.